Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en nuestro webinar Noticias falsas y credibilidad de las fuentes. Les agradecemos mucho por sumarse a la conversación y por tomar un poco de su tiempo para compartir con nosotros y con nuestros panelistas un poco respecto a esta temática que sabemos que es muy relevante en estos tiempos, sobre todo de tanta desinformación y tantas noticias falsas que circulan por todos lados. Creemos que será de mucho valor para ustedes y esperamos que así lo sea. Les quiero dar un par de recomendaciones antes de comenzar y decirles que sabemos que las redes de Internet en todos nuestros países están muy saturadas, todos estamos trabajando desde casa y puede ser que en algunos momentos se les puede ir un poco el sonido, pero tengan paciencia, si ven que es algo muy recurrente pueden cerrar la sesión y volverla a abrir. También les decimos que pueden enviar sus preguntas en cualquier momento a la sección de preguntas y respuestas y sus comentarios nos los pueden mandar por ahí. En esta ocasión no tendremos el chat habilitado, pero podemos darle seguimiento a todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y también decirles que como seguimiento a esta sesión van a recibir en un lapso de 24 a 48 horas un enlace a la grabación del webinar y un enlace para tramitar su constancia de participación. Los invitamos a seguir la conversación con nosotros en nuestras redes sociales, Turnitin América Latina, y les agradecemos mucho por estar aquí. Primero que nada, quiero presentarles a nuestras panelistas del día de hoy, comenzando por Alicia Guzmán, periodista digital. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y cuenta con un máster en comunicación web 2.0 y medios sociales por la Universidad de Alcalá. Ha trabajado en publicaciones como Reforma, Excelsior, Reporte Índigo, Es Más y Grupo Capital Media, todas publicaciones de México. Actualmente escribe una columna sobre educación para el sitio web Cultura Colectiva y desde hace 13 años imparte clases de periodismo en la Universidad Iberoamericana de México. Y también tenemos por aquí a Catalina Londoño, que muchos de ustedes ya conocerán y no la voy a presentar en mucho detalle hasta que no sea su presentación, pero es nuestra gerente de servicios profesionales y educativos para Turner en América Latina. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Estoy nerviosa, muy contenta de estar aquí y de poder compartir un poco de lo que he aprendido, particularmente estos últimos 6 meses, ya son 6 meses, respecto a la desinformación y sobre todo cómo trabajar con los alumnos para que ellos eliminen o por lo menos disminuya el consumo de información falsa en sus vidas. Muchísimas gracias, Alicia. Y pues bueno, quiero nada más que sepan que estamos aquí del equipo de Turner In conectados, Alejandro Murillo, Jessica Castañeda y yo, Stephanie Goldberg, gerente de Mercadotecnia en Turner In, que les vamos a estar apoyando por ahí con sus preguntas en el chat, así que con mucho gusto de estar con ustedes. Pero antes de comenzar y de darle la palabra a Alicia, nos gustaría conocer un poco acerca de ustedes. Y vamos a lanzar en este momento un sondeo que pueden contestar directamente en sus pantallas para saber exactamente de qué país se enlazan al seminario virtual, cuál es el rol en sus instituciones y si su institución tiene los servicios de Turnitin. ¿De qué país se enlaza el seminario virtual? Tenemos algunas opciones, no nos caben todos los países, pero si no, los invitamos a que pongan otro. Perú, Ecuador, Colombia, México, Chile, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico u otro. ¿Cuál es su rol en su institución? Investigación, administrativo, educación virtual o distancia, tecnología, académico pregrado, académico posgrado, por ahí se repitió educación virtual y o a distancia, biblioteca, editorial u otro. Y si su institución tiene los servicios de Turnitin, sí, no o no lo sé. Vamos a dar unos 30 segundos más para que voten directamente en su pantalla. Ya el 65% de ustedes ha votado y les voy a compartir por aquí los resultados. Y aquí les estoy compartiendo los resultados. Tenemos 31% de personas de México, 22% de Ecuador, 22% de Perú, 10% de Ecuador, 14% de Colombia, 5% de Chile, 4% de Costa Rica, 5% de Puerto Rico y 8% de otro.
Rol en sus instituciones, 26% de académicos pregrado, 12% de académicos posgrado, investigación 15%, 6% administrativo, 8% educación virtual y a distancia, 2% tecnología, 18% biblioteca y 7% de otro, y el 56% en sus instituciones tienen los servicios de Journey, 23% no lo tienen todavía y 21% no lo saben. Así que les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este webinar. Y ahora sí, sin más preámbulo, le quiero dar la palabra y el control de presentación a Alicia para que pueda compartir con ustedes un poco respecto a las noticias falsas. Bueno, pues empecemos. Antes de poner la presentación, de compartírselas en pantalla, quiero platicarles un poco respecto a mí. Yo soy periodista digital y eso es una cosa muy rara porque la mayoría de los periodistas pues empezamos en una redacción impresa y resulta que yo no. Yo llegué y empecé en una redacción digital en el periódico Reforma de México. Y la verdad es que la experiencia es completamente distinta, porque los tiempos suceden de una manera diferente a los que tiene una redacción impresa y particularmente en ese momento, estamos hablando de 2001, digamos en el boom de Internet, pues la realidad es que no nos tomaban muy en serio, éramos como los becarios de las redacciones, cuando en realidad pues todos habíamos ya terminado la carrera, ya teníamos experiencia laboral, poca tal vez, pero ya teníamos experiencia laboral. Y la realidad es que llegamos a un día que a todos nos cambió la vida, informativamente hablando, el 11 de septiembre de 2001, y eso rompió, digamos, un paradigma respecto a cómo teníamos que manejar la información. Y si yo no estaba tan decidida tal vez en ese momento a dedicarme al periodismo, pues eso fue lo que al final me hizo decidirme, porque entre la adrenalina, el confirmar la información, que digo, cuando trabajamos en un medio de comunicación, lo más importante es que verifiquemos la información. Y pues en ese momento, imagínense el torrente de notas que caían por parte de las agencias, por parte de los corresponsales que estaban en Estados Unidos, y cómo discernir la información de lo que recibíamos, digamos, de forma directa o a través de las agencias. Entonces, digamos que ahí empezó a entenderse qué tan importante era decidir si subíamos una nota porque nos sonaba que podía ser o no. El caso específico fue una nota que nos llegó que el ataque lo habían provocado los chinos. Imagínense, o sea, cuando todo el mundo estaba ya hablando de específicamente de Al Qaeda o de los árabes, llega un cable de una agencia que ya ni siquiera recuerdo cuál era, y hablaba de que China era responsable del ataque. El subdirector de web de Reforma, del periódico Reforma, dijo, a ver, momento, no podemos guiarnos por esto, aunque sea muy escandaloso. Obviamente en ese momento nos hubiera dado muchos clics, de por sí se nos cayó el sitio, recuerdo todos los periódicos tuvieron que hacer un front específico para seguir subiendo información sobre lo que había sucedido. Entonces, imagínense lo que hubiera pasado. O sea, no solamente el sitio se cae, también el front se hubiera caído. Y entonces, a partir de eso, los que trabajamos en ese equipo fuimos desarrollando esta imperiosa necesidad de siempre verificar la información. Pasando los años y yo llegando a la academia, que eso fue en 2007, pues la verdad es que nadie te dice cómo tienes que dar una clase de periodismo, cómo tienes que formar a tus alumnos, porque es muy curioso, ahora que estoy recibiendo una capacitación para dar clases en bachillerato, resulta que no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo y tengo 13 años como docente en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, no tiene nada que ver. Y entonces, digamos, eso me permite cuestionarme y pensar, ¿qué va a pasar si yo permito a los alumnos que acaban de salir de la secundaria, de high school, tomar información de donde se les ocurra para fundamentar sus trabajos, sus tareas? Y fue una discusión que tuve casualmente la semana pasada con algunas personas de la academia. ¿Por qué?
porque algunos piensan que que podemos dejar a los chicos que trabajen con Wikipedia. Yo no tengo nada en contra de Wikipedia, al contrario. Conocí a alguien cuando justamente me involucré en otro tipo de trabajo, más bien en organizaciones de la sociedad civil, para difundir la labor que se estaba haciendo, particularmente en la creación de aplicaciones en el tema de seguridad. Recordemos que México ha vivido un clima de inseguridad a partir de 2006. No es que que antes no lo viviera, simplemente fue, digamos, se acrecentó y se hizo extremadamente visible. Entonces, trabajábamos con eso y la verdad es que cómo poder decirles a los chicos que la información que tienen que rescatar, pues sí la pueden tomar como referencia de Wikipedia, pero para seguir buscando información, que no pueden conformarse con eso que reciben en esa primera página porque pues todo mundo mete mano ahí. Ese es el problema. Y entonces, como cualquiera puede editar, que obviamente sí hay una revisión de la información, pero digamos, ese no puede ser el primer acercamiento, más bien, es el primer acercamiento, pero no puede ser la base de la información. Entonces discutíamos en la academia respecto a eso, porque otra persona que daba en el último año del bachillerato decía, es que yo hago lo mismo que Alicia, o sea, yo no puedo dejarles que solo sea ese su acercamiento a la información. Entonces, lo que tenemos como docentes, la obligación de hacer es enseñarle a los alumnos dónde y cómo buscar información. Es decir, sí, busca en Wikipedia porque probablemente te va a dar el primer dato que te va a permitir seguir buscando. Probablemente, por lo que vi en las respuestas que dieron, la mayoría dan en pregrado, licenciatura según el país, y los alumnos ya llegan un poco más preparados y con una idea de dónde pueden buscar. Sin embargo, la flojera, que eso es el elemento quizás más trabaja en nuestra contra, les dice, ¿para qué buscas más? ¿Para qué? Y entonces se conforma con pocas fuentes y sin verificarlas. ¿Qué sucede cuando no verificamos la información? Pues resulta que no tenemos, digamos, una base para poder decir que lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando es real. Y entonces a partir de esto, pues voy a permitir compartirles la presentación. Un segundo. Listo. Y bueno, pues empecemos con la presentación. En un segundo, porque ahora el panel no me lo permite. Listo. Bueno, la primera parte, y creo que es la más importante, es hacer la diferencia entre la desinformación como la conocemos. El término en español solo nos remite a eso, a la desinformación. Y resulta que no, que los términos en inglés, y lamento utilizarlos, pero creo que es la mejor manera de explicarlo. La misinformation y disinformation nos permiten entender realmente cuál es el sentido de la desinformación. Uno, la misinformation no es la información que compartimos y que tiene un dolo. Es decir, en la disinformation, alguien, un grupo, una organización, decide crear información malintencionada, con dolo. Y digo, ya voy a pasar rápido la presentación en adelante después de esto, para que vayamos viendo de qué se trata. Pero la desinformación, o disinformation en este caso, nos habla de que alguien trabajó esta información para crear, digamos, confusión, con una intención de que la gente no esté bien informada. A eso se refiere, por ejemplo, el término del bulo, que generalmente se utiliza en España. A diferencia de misinformation, que curiosamente ahí es donde podríamos incluir las fake news, que las fake news no siempre son cosas malas, simplemente les falta información, no están completas, no se verificaron las fuentes, y entonces es ahí donde viene el problema. ¿Por qué hacer la diferencia? Porque tenemos contenido fraudulento, si lo queremos llamar de esta manera, que son las fake news, pero insisto, aquí podemos encontrar una cantidad de diferencias, porque una cosa es que pues nos llamó la atención algo, pero nunca lo verificamos, y entonces el medio, por conseguir un clic, solo retomó, por ejemplo, una imagen
que eso también puede ser engañoso, pero también tiene que ver, por ejemplo, digamos, para lo que se está utilizando la desinformación, para transmitir discurso de odio o discursos falsos, deliberados. ¿Qué implica esto? Que normalmente los políticos son los que terminan transmitiendo esto, y creo que a ninguno le es extraño lo que estoy diciendo. Y finalmente, lo que les decía, estos errores informativos que no son deliberados, pero que suceden por no verificar la información, y esa es la parte más grave. Y digamos, en la parte de misinformation tenemos todas estos rubros. Podemos hacer sátira, no sé si alguno conozca el sitio de Forma, que es un sitio de sátira informativo que surgió en México hace algunos años y que está tan bien hecho, o estaba también hecho cuando surgió, que casualmente la gente se creía lo que se publicaba ahí, lo tomaba como bueno, porque digo, no es porque tuviera un look and feel espectacular, no, pero la forma de presentar la información hacía que la gente lo creyera, y era una sátira porque se estaban burlando de lo que realmente estaba sucediendo. Por ejemplo, el contexto falso. Hablemos de cuando a una persona le crean un perfil falso, por ejemplo, un periodista, y a través de esa cuenta falsa en redes sociales sube información. ¿Cuántos casos no conocemos al respecto? Perdón, yo me confundí. El contexto falso tiene que ver con la información que no revisamos, que no verificamos. El contenido impostor justamente es eso que les platicaba, de cuando se hace una cuenta, por ejemplo, en redes sociales, y se utiliza esta cuenta para compartir información. También tenemos el contenido manipulado, fabricado, es profeso para que la gente no esté informada. Pero, pues es que todo mundo cree que con hacer eso, por ejemplo, también tenemos estos casos donde tenemos un título muy interesante en nuestro timeline de Twitter, y resulta que pues no es lo que nos dijeron que era, y tiene que ver mucho justamente con el contenido manipulado o fabricado, porque podemos tomar una imagen, acomodarla perfectamente para que pueda funcionar, y resulta que pues no es cierto, pero que no verificamos. Casualmente, hoy Verificado y otras organizaciones dedicadas a, valga la cacofonía, a verificar información, decidieron pedir una pausa, y que antes de compartir información, hagamos esta pausa, pensemos qué va a pasar si compartimos eso porque no lo verificamos. Entonces, se lo recuerdo porque hay un reto, un challenge en redes sociales para que lo busquen y puedan compartir si es que tienen algún caso de desinformación. Hablando de las fake news, pues tenemos diversos tipos de noticias falsas. Me tiene que importar, porque si yo comparto información que no es real, pues voy a crear un problema. Es decir, les pongo un caso que en realidad fue por la razón por la que me invitaron a esto. En la Ciudad de México se multaba por el exceso de velocidad, y hay unas cámaras que te toman una foto y entonces te llega la multa a tu casa y tú tienes que pagar. Se cambió esto, y ahora estas fotos, aunque se siguen tomando, ya no requieren una multa, a menos de que tus placas no sean de la Ciudad de México. Y entonces, eso fue el año pasado, y a alguien se le ocurrió compartirlo un año después, dándolo como bueno, y además sin siquiera ver la fecha. Y me enfrasqué en una discusión estúpida con una persona en Twitter, porque insistía que eso no importaba, que no era necesario eso, que de todas maneras el gobierno estaba haciendo mal, que yo le estaba defendiendo. No, lo que yo estaba defendiendo es que esa información ya había pasado, ya se estaban aplicando las fotomultas, ya no funcionaba de esta, o sea, como querían argumentar que funcionaba. Entonces, por eso es tan importante que haya una verificación de la información, que no nada más si nos llega una cadena a través de WhatsApp, porque es de alguien que conocemos, pues la compartamos. No, lo primero que tenemos que hacer es verificar la información. 1, 2, 3 fuentes. No importa cuántas fuentes requiramos para compartir, para verificar la información. Y particularmente cuando tenemos una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, porque a partir de eso se crean esto que los españoles llaman los bulos. Mentiras bien contadas. Es muy fácil caer en eso. Nos llega
alguna nota un grupo de WhatsApp y entonces empezamos a compartirla porque nos suena como que es muy real, pero no es cierto, porque no sabemos de dónde la tomaron. Es que un investigador, un científico, ¿cómo se llama? ¿Dónde estudió? ¿Por qué? ¿Cuántos libros, cuántas investigaciones tiene? Nada. Y entonces el objetivo es mal informar. Y para eso se crean los bulos, para mal informar. Y el afectado, pues, obviamente, es la sociedad. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar toda esta desinformación? Pues en realidad en todos lados, pero particularmente podemos verlo en blogs y medios informales, medios que no están verificados, que deberíamos preocuparnos también por eso, porque nos puede sonar muy interesante, ay, dijo tal, mencionó tal cosa, sí, pero resulta que no sé quién es, Pedro Sánchez, pero no es el presidente de España, no, pues no sé. Y no nos preocupamos por eso. Y en las redes sociales, les pongo el caso particular de México porque hay grupos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, donde la gente de ciertas zonas del país contribuye, por decirlo de alguna manera, con información sobre balaceras, sobre toques de queda, y a veces no son ciertos. Y entonces, ¿cómo podemos tomar como cierta esta información que ellos están compartiendo? Pudo haber sido de otro lugar, en otro país, otro día, o sea, y no nos preocupamos por eso. La verificación. Esta es la parte más importante y que como docentes nos tiene que preocupar. Tenemos que enseñarle a los alumnos cómo verificar y cómo buscar en diversas fuentes. Tenemos herramientas que nos permiten ayudarnos y ayudarles a los alumnos para eso. Por ejemplo, Google Scholar es una buena herramienta para eso, porque el chico pone el término o la palabra o lo que esté buscando y le va a mostrar un listado de investigaciones que le van a permitir corroborar que eso sea cierto. Bueno, lo vi en un medio, bueno, para cumplir con alguna tarea. Oye, pues, pero no me suena, búscalo en varias. Comentaba antes de empezar la sesión que justamente ayer me escribió una exalumna a través de Twitter y me dijo, oye, hay una iniciativa de un senador, y que hablaba sobre hasta castigar por usar, fondear con música en los programas de radio. Y me preguntaba específico qué iba a pasar con la estación de radio de la universidad. Y le dije, a ver, yo no ubico esto, el senador ha presentado otro tipo de iniciativas, ¿de dónde lo sacaste? Para empezar, entonces dije, yo voy a buscarlo y cuando tenga información te lo comparto. Y no estoy hablando ni siquiera del tema de la pandemia, porque de la pandemia hubo regaños al por mayor, porque de repente había algún alumno o alumna que compartía en estos grupos que teníamos de trabajo durante el semestre, información que es que me lo mandó mi tía y sí, claro, ¿y tu tía de dónde lo sacó? Entonces, no podemos tomar esas cosas como cierto y entonces hay que enseñarles a los alumnos cuán importante es la verificación y que sepan, en este caso, que en el periodismo se está haciendo, porque muchas veces, y eso es lo que algunos políticos particularmente de eso acusan a los medios, que no hay una investigación, que no hay un trabajo y que entonces publican por publicar. El asunto es que muchas veces ellos son los que crean esta desinformación y el periodista tiene la obligación de ir a investigar. Y entonces pues, ahí contrarrestamos lo que ellos están diciendo. Y en la academia es tan importante porque al final del día, pues ellos deben aprender a buscar, a investigar, a profundizar en el conocimiento para entonces que sus trabajos, que sus tareas sean buenos, de calidad, pero no solamente eso, eso les va a servir para aprender, independientemente a lo que se vayan a dedicar en la vida, a tener información que sí les permita dar resultados, porque la información no verificada no ayuda ni abona en absolutamente nada. Y pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, la comparten en preguntas y respuestas.
Muchísimas gracias, Alicia. Justo eso les iba a decir. Si tienen alguna duda o pregunta, la podemos dejar en la sección de preguntas y respuestas. Y mientras van enviando sus preguntas, voy a darle la palabra a Catalina Londoño para que nos hable un poco acerca de la credibilidad de las fuentes. Y entonces, al finalizar la presentación de Cata, daremos un tiempo para preguntas y respuestas para ambas panelistas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Y bueno, es un gusto para nosotros oír tu experiencia. Y justo hace unos minutos estábamos hablando de que este es un tema bastante, que me preocupa bastante y me interesa bastante, sobre todo en este contexto académico. Y piensen ustedes en esta época de un tema tan delicado y tan prevalente como la salud. Y bueno, pues como la pandemia, todas las fuentes de información y toda esta desinformación que llega por todas partes y a la que estamos sometidos, entonces es bien importante que tengamos como unos criterios importantes para decidir qué es información razonable, qué es información confiable, qué es información que puedo utilizar y utilizar en un contexto académico, que puedo compartir en redes sociales si fuera del caso. Entonces, lo primero que quisiera es que ustedes mismos se preguntaran, y nos pueden poner por aquí en las preguntas y respuestas, y yo voy a estar medio pendiente por aquí de las últimas. ¿Qué estrategias utilizan ustedes? Ustedes profesores, ustedes académicos, ustedes bibliotecarios, para determinar si pueden o no confiar en una fuente. ¿Qué son los criterios que le dicen a uno, bueno, esta sí o esta no, esta parece razonable, esta no parece razonable? ¿Cómo hacen ustedes y qué estrategias utilizan? Entonces, importante como que piensen cuáles son sus criterios propios para determinar. Entonces, algo como, bueno, primero esto, hay en inglés, y de nuevo volvemos aquí a los términos que son difíciles de traducir, con frecuencia hablan del sniff test. Es el como chequear si le huele a uno bien o le huele a uno mal, ¿no? Lo primero que yo voy a hacer es, esto tiene como cara razonable o no, ¿cierto? Pero ese sniff test, esa prueba de me huele raro, me huele rancio, me huele bien, es por diferentes aspectos, son diferentes aspectos los que están definiendo, lo que nos están ayudando a definir si sí o si no. Entonces piensen ustedes, bueno, esto está en una página en la que confío, de entrada. Esto es un artículo, por ejemplo, que está en una revista muy prestigiosa. Esto es de una página de una universidad con buena reputación. Esto está bien escrito, de entrada, ¿cierto? Ese test de olor me huele raro, piensen en una cosa con mala ortografía, por ejemplo. Me huele raro. Piensen en de dónde proviene esa página. Esa página es una página comercial, tiene algún interés comercial en lo que esa página está diciendo. ¿Cuál es el objeto de esa fuente de información? Es convencernos de algo, es informar. Es una página de chismes, que también las hay. Pero ¿cuál es digamos que la base y la fuente y el objeto de esa página? O de esa fuente, o de esa noticia, o de ese texto, ¿no? Entonces hay muchos criterios que ustedes mismos utilizan. Y quisiera, bueno, por aquí me están diciendo, bueno, hay veces, en algunas ocasiones resulta, es una página que yo confío, pero resultó ser una noticia falsa, y ahí hay otra cosa. Pero lo cierto es que hay un criterio inicial, ¿no? El autor, por ejemplo, me está diciendo, por aquí también me están diciendo en la sección de preguntas y respuestas, claro, es un autor que conozco, es un autor en el que confío. Entonces hay un montón de criterios que estamos utilizando. Me dicen por aquí, revisar actualidad. Estamos hablando de coronavirus, pero es una página de hace 3 años. ¿Qué está pasando? Ok, me huele raro. Autoridad, ¿cierto? Esto es de personas en las que creo y confío. Entonces es importante que ustedes tengan en la cabeza cuáles son los criterios suyos
que ustedes utilizan, pero ahora la pregunta real, la pregunta que hay detrás es si sus estudiantes efectivamente utilizan estas u otras estrategias para hacer el análisis de la información que ellos están utilizando académicamente o de la información que ellos están utilizando para compartir en sus redes. Y probablemente la respuesta triste a esta pregunta es, yo más o menos utilizo estos criterios, pero mis estudiantes probablemente no. Entonces ahí es donde tenemos que pensar en este tipo de preguntas. ¿Cuál es el origen de la información? ¿Quién es el autor? Justamente lo que me estaban diciendo. ¿Cuál es el propósito? Yo quiero el propósito mismo de la página o de la fuente o de la revista o del artículo o del blog. Es convencerme de algo, es informar sobre algo. ¿Cuál es? ¿Desde qué perspectiva? ¿A qué me refiero? ¿Tiene algún sesgo claro? Esto es una página o una organización antivacunas, que hay un montón. Entonces, obviamente, la información que nos van a dar está asociada a eso, porque esa es la causa que ellos están defendiendo. Entonces, ¿hay alguna perspectiva, hay algún tipo de información que nos esté sesgando de esa manera? ¿Qué tan académica es la fuente? Particularmente si los estudiantes están utilizando información para textos académicos, ¿qué tan académica es la fuente? Yo lo que estoy haciendo es mirar en un .com, en un .edu, en un .org, en un .gov. Hay un montón de opciones diferentes y qué tan relevante y actualizada es esa información. Entonces, digamos que esos son los elementos esenciales de esa primera evaluación. Y aquí es donde hay, digamos que la tecnología nos puede a nosotros mismos y a nuestros estudiantes servir como apoyo para tomar decisiones acerca de esta es una fuente razonable, esta es una fuente confiable, esta es una fuente que puedo utilizar en mis textos o no. Entonces, lo que les quiero mostrar es aquí en vivo rápidamente, y ya les voy a compartir un reporte de similitud de Turnitin para que miren ustedes qué tipo de información puedo ver en un reporte de similitud. Entonces, aquí voy a encender un reporte cualquiera. Entonces, como ustedes tendrán en la cabeza el 50 y algo % que tienen Turnitin, y si no, lo que están viendo aquí es un trabajo de un estudiante, de mi estudiante María Vélez, y aquí lo que yo estoy viendo con colores y con números es donde encuentro coincidencias con textos. Entonces, en el contexto de revisar la calidad y la confiabilidad de las fuentes, ¿qué tipo de cosas puedo ver yo en un reporte de similitud que me pueden servir y me pueden dar idea de si esta es información que puedo utilizar o no? O que si mi estudiante, y esto lo puede ver un estudiante. Entonces, aquí hay dos cosas muy interesantes. Una, yo como profesor puedo hacer hasta un punto verificación de las fuentes que mis estudiantes utilizaron, y por otro lado, yo como estudiante, incluso antes de la entrega final, podría hacer una verificación de fuentes, podría hacer una revisión, y yo mismo de manera autocrítica hacer una evaluación y decir, bueno, sí o no. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Las partes, lo voy a poner un poquito más pequeñito, las secciones del texto donde encuentro coincidencias. Y aquí lo interesante y en lo que quiero hacer énfasis es que debajo de estas fuentes me va a decir de dónde salió, porque nosotros tenemos 3 bases de datos y las separamos. Entonces, unas son fuentes de Internet. No estoy diciendo que las fuentes de Internet todas sean buenas o todas sean malas. No en absoluto. Pero me está diciendo fuente de Internet. Entonces, una de las bases de datos, la otra es publicaciones y la otra es trabajos de otros estudiantes entregados a otras instituciones con quien también puedo tener coincidencia. Bien sea porque hubo copia, pero también puede ser porque consultamos la misma fuente, que no está nada mal. Entonces, ¿a qué voy? Cuando es una fuente de publicación, en la gran mayoría de los casos son publicaciones que han sido revisadas por pares, porque son de bases de datos, piensen en ustedes las bases de datos comerciales académicas, quiero decir. Entonces, yo aquí estoy viendo que es una publicación y me va a permitir buscar dónde está esa publicación, incluso me va a permitir ver, y ya les voy a poner por aquí, esa fuente me lleva hasta la página principal de la fuente. Entonces yo voy a poder, como estudiante o como profesor,
hacer una verificación de si esa página o esa revista es una revista que puede pasar aquí está la página que me acaba de abrir, se me la abre por aquí en otra ventana. Entonces miren que aquí yo estoy en una revista, sé cómo es esa revista, sé de qué base de datos es, me permite saber pues como los datos y si tengo acceso me va a permitir ver el PDF completo para yo saber qué tipo de información es la que está revisando mi estudiante o qué tipo de información es la que yo mismo estoy citando cuando soy un estudiante. Y va a haber una cosa aquí muy interesante. En este caso en particular, si se dan cuenta, efectivamente la fuente que nos identificó Turnitin es la misma fuente que el estudiante citó, Abad García, María Francisca Abad García, pero no necesariamente, a veces hay coincidencias con otras fuentes. De hecho, aquí, y esto es lo segundo que les quería mostrar, él me está haciendo una revisión muchísimo más detallada de las fuentes. Entonces yo voy a ver si hay pocas o muchas publicaciones, si hay cierta carga hacia ciertas fuentes de internet, por ejemplo, o si hay una carga hacia una sola fuente de información. Porque el asunto cuando estamos escribiendo textos académicos no es solamente de la calidad de la información, que es absolutamente importante, sino de la cantidad de información que estoy consultando. Puede que esté consultando información de calidad que viene de estudios y demás, pero solamente estoy consultando una fuente. Y a lo mejor mi deber es buscar diferentes fuentes contrastantes para tener una posición crítica frente a la idea. Entonces yo puedo ver si está muy cargado hacia una sola fuente, hacia una fuente única de información, o si está más o menos repartido con diferentes fuentes. Entonces aquí estoy viendo cuáles son mis fuentes. Aquí es fuente de internet, pero miren que tengo Redalic, que tengo Cielo, que son fuentes de información donde hay revistas, donde hay efectivamente revisión por pares, es producción científica de América Latina, que vale la pena que nosotros revisemos. Aquí sigo mirando y hay información de todos los colores, formas y tamaños. No necesariamente esto fue todo lo que consultó mi estudiante, sino que son las coincidencias. Quiero hacerles énfasis en una que me aparece por aquí en algún lugar. Denme un segundito, que es que no me acuerdo. Miren, por ejemplo, esta. Esta es la página de Testigos Cristianos de Jehová. No estoy diciendo que sea buena, mala o regular, no la conozco, efectivamente, pero yo sí me puedo preguntar a mí misma si efectivamente mi estudiante estuviera citando los Testigos Cristianos de Jehová en un trabajo que es sobre plagio académico, ¿esa sí sería la fuente de información más razonable para buscar? ¿O sería más bien que yo estuviera buscando en revistas, en universidades, en otro tipo de fuentes de información? En este caso, mi estudiante sé que no busco aquí, simplemente hay una coincidencia y cuando vamos a ver la coincidencia, efectivamente es una cosa pequeña sobre las leyes internacionales de autor y no es particularmente relevante, pero lo cierto es que sí vale la pena mirar tanto asuntos de calidad como asuntos de cantidad. Y lo otro que es bien importante que ustedes tengan en cuenta es que cuando nosotros hacemos una descarga del reporte de similitud, nos va a resumir el porcentaje de cada una de las 3 bases de datos que nosotros tenemos, que son Internet, publicaciones y trabajos de otros estudiantes, como les acabo de mostrar. Entonces voy a abrir aquí y miren que en la parte de abajo del PDF me dice, el índice de similitud completo es 36, pero si solo hubiéramos considerado fuentes de Internet sería 31, solo publicaciones 19 o solo trabajos del estudiante 25. Entonces siempre estamos apuntando a que publicaciones tienda a ser un número alto, pues en proporción. Entonces importante mirar calidad, importante mirar cantidad, importante mirar proporción. Y lo otro que les quería mostrar aquí rápidamente con respecto como a recursos y cosas que nosotros les podemos aportar desde Turnitin es para los que tienen Turnitin Feedback Studio, tenemos 2 cosas interesantes. Un set de etiquetas rápidas, estas etiquetas azules que me permiten hacer retroalimentación específicamente de credibilidad de fuentes. Entonces miren que aquí me está diciendo cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, aquí le estoy recomendando a mi estudiante que encuentre una fuente académica, porque me está mostrando algo que parece no ser una fuente académica, entonces simplemente la arrastro y la pego en este punto donde parece no ser una fuente muy confiable. Pero aquí, supongamos que este es un autor que conozco y que es una autoridad en el tema, entonces aquí le voy a poner a mi estudiante para motivarlo que efectivamente este sí es un autor confiable.
aquí esta fuente es una fuente confiable. Entonces lo que voy a hacer es simplemente arrastrar y soltar, y aquí hay bastantes, mire, por ejemplo, justo lo que me decían ahora, qué tan reciente es. Entonces, miren que hay varios elementos que me permiten a mí hacerle retroalimentación al estudiante para formarlo y formarle ese pensamiento crítico y ese sentido crítico con respecto a las fuentes. Entonces, hay toda una serie aquí de fuentes. Les voy a mostrar aquí, por aquí, dónde están. Entonces, nosotros se las podemos enviar en el correo de seguimiento. Les podemos enviar un enlace, aquí están abiertas en la web para los que tienen Feedback Studio, pueden descargar estas etiquetas y utilizarlas con sus estudiantes. Y asimismo, pueden descargar que es como una especie de pedacito de una rúbrica que ustedes pueden utilizar para ayudarle a sus estudiantes a determinar si las fuentes que están utilizando son válidas o no. Entonces aquí, por ejemplo, le estoy diciendo sí, efectivamente está utilizando fuentes confiables, o sí, pero hay algunas que no tanto, o efectivamente no tiene las fuentes confiables. Entonces estoy ayudándole a través de la rúbrica también a mi estudiante a que él mismo sea crítico, a que defina si sus fuentes son o no son fuentes confiables. Y finalmente, estas también, esa rúbrica pequeñita también la pueden descargar de la página web, que es un recurso que está disponible para ustedes. Entonces, para volver aquí, importante entonces tener en cuenta, 1, la cantidad de fuentes, 2, la calidad de las fuentes. Son fuentes, fuentes que están abiertas, fuentes que tienen un buen autor, fuentes que, digamos que todos esos elementos de los que hablamos para hacer esa revisión. La proporción de coincidencias, que fue de lo que les hablé, si es todo con respecto a una sola fuente y no contrastamos diferentes puntos de vista, o sí. El detalle de las páginas web. Entonces me puedo ir, darle clic a la página web y ver y mirar y buscar si es actual, si tiene buena ortografía, si están diciendo quién es el autor, o es una fuente por ahí anónima que no sabemos ni siquiera, nadie se está atribuyendo esa información, y que podamos hacerle a los estudiantes una retroalimentación significativa en esa construcción que ellos hicieron, a ver si utilizaron las fuentes que eran importantes o no. Y finalmente, entonces, los recursos Turnitin, tenemos esta infografía justamente hablando de esos temas que tenemos que tener en cuenta, que los estudiantes tienen que tener en cuenta para hablar de la información. Tenemos el conjunto de etiquetas rápidas, que fue las que les acabo de mostrar, las etiquetas azulitas, y el pedacito de rúbrica que ustedes pueden adaptar a sus rúbricas, adicional a las rúbricas que ya tienen de calificación, de contenido y demás, que le puedan poner un criterio adicional que sea sus fuentes son buenas fuentes o no. De manera que al final lo que se vuelve es un asunto de conciencia, de mostrarle a los estudiantes lo importante que es de estudiantes tomando conciencia de qué es bueno compartir, qué no es bueno compartir, qué vale la pena compartir y qué no, para que ellos, y aquí le puse intencionalmente a una niña bastante pequeña, porque nunca es demasiado temprano para que los estudiantes sean críticos con respecto a la información que están viendo, leyendo, utilizando y compartiendo, pero tampoco nunca es demasiado tarde. No pasa nada si lo hacemos con los estudiantes de doctorado, pero qué bueno que pudiéramos empezar con los estudiantes más pequeñitos, desde que ellos se vuelven consumidores de información, que es esencialmente desde que aprenden a leer, que ellos se vuelvan críticos, entonces desde lo más temprano que se pueda, y que tengan esa capacidad de discernir si esto puede utilizarse o no puede utilizarse. Entonces eso era esencialmente como lo que quería contarles con respecto a lo que tenemos aquí disponible, y le voy a dar entonces la palabra a Steffi para que nos cuente un poquito cómo se están moviendo las preguntas. Por aquí veo un montón. Muchísimas gracias. Sí, hubo muchísimos comentarios. Por ahí sí le pusimos dismiss o quitar la pregunta solamente para limpiar un poco la sección. Eso no quiere decir que no hayamos leído su pregunta o su comentario que nos hicieron llegar. Por aquí tenemos varias preguntas y me gustaría comenzar con un par de preguntas que le hicieron llegar a Alicia. Y por aquí están preguntando específicamente. Robert Cristian Guzmán dice, ¿qué rol cumple la alfabetización mediática e informacional en la diseminación de noticias confiables y validadas? Alicia, ¿qué opinas?
Ya, creo que lo más importante cuando estamos alfabetizando a los alumnos en lo digital es enseñarle eso. Es decir, tienes acceso a Internet, tienes la oportunidad de trabajar, de estudiar, de aprender de esta forma. Ahora, de ti depende cómo sea ese aprendizaje. Y entonces es cuando nuestra labor implica que leí alguna de las preguntas y de una vez lo contesto. Si no les explicamos la importancia de verificar las fuentes, estudiando para, por ejemplo, para entregar pues entonces nosotros también somos responsables de la desinformación. Si nosotros desde un principio les decimos a los chicos la importancia de que sus fuentes sean verificables tanto por nosotros como profesores, como por ellos mismos, creo que pueden entenderlo. Lo pongo en otras palabras. Si estamos dando una clase de tecnología particularmente y no les explicamos, es importante que a pesar de que no tengan tanto conocimiento, busquen en sitios, tienen precisamente que ser, en México hay uno muy famoso que se llama El Rincón del Vago. La verdad es que el profesor no lo va a tomar en serio. Yo les pido a mis alumnos todo el tiempo que además de, o sea, ya que concluyeron el trabajo, ponerme una cita en APA, porque también ya podemos citar así en internet, que citen el sitio, que pongan el link, y entonces yo tengo la oportunidad de verificarlo, y si yo considero que la información que tomaron de ese sitio no es correcta, entonces yo me siento con ellos y les explico, a ver, por esto y esto no funciona de esta manera. O sea, el asunto es enseñarles y alfabetizarlos en la verificación, porque lo más importante es eso. Los recursos los van a tener a su alcance, ya sea en casa, que ahorita por lo que estamos viendo, o en la propia escuela, me refiero de todos los niveles académicos, tienen acceso y entonces podemos de alguna manera decirles, mira, si vas a hacer una búsqueda en una biblioteca, busca complementar la información. Utiliza el mayor número de palabras claves para que te dé el mejor resultado. Si lo haces en un buscador, sin importar cuál utilice, vas a hacer exactamente lo mismo. Utiliza el mayor número de palabras posibles y entonces pues te va a dar resultados más exactos. Si abres la búsqueda, pues eso no te va a ayudar en nada, porque te puede dar, o sea, es más, en Google podemos ver exactamente en los resultados que tenemos. Y si nosotros solo ponemos coronavirus, ¿tienen idea de cuántos resultados vamos a obtener? Pero si nosotros filtramos esta búsqueda y ponemos en específico las palabras, ya de entrada vamos a tener información más certera. Ahora, pues aprendamos a utilizar la búsqueda avanzada y enseñémosle a los alumnos también cómo deben hacer una búsqueda avanzada para encontrar información que realmente les sirva. Si estamos buscando en repositorios donde hay investigaciones, pues es exactamente lo mismo. O sea, un repositorio serio, el de una universidad, pues no nos va a dar información que no podamos verificar. Pero aún así podemos encontrar desperdigados por internet un montón de cosas. Pues entonces hay que explicarles por qué no. Y alguien preguntaba también cómo si la información, si la mala información, la desinformación viene digamos, del poder, ¿cómo logramos o sea, eliminarlo o enseñarles que pues no pueden tomarlo como base de su investigación o del trabajo que estén haciendo? Pues es muy sencillo, o sea, enseñémosle. Y además hay organizaciones en el mundo que están justamente trabajando para eso. Chequeado en Argentina es una de ellas, verificado en México es otra. Hay muchas, pero probablemente no hemos tenido como esta intención de aprender un poco más al respecto. Entonces también depende de nosotros como académicos entrarle y decir, bueno, pues me voy a dedicar una tarde, tal cual, una tarde me voy a poner a buscar organizaciones que se dediquen a eso. Por ejemplo, Verificado tiene un grupo en Facebook que nos permite, que además pide colaboraciones, que eso es lo más interesante. Entonces, oye, encontré esto, queremos ayudar para saber si es real o no. Entonces, el chiste es que también aprendamos nosotros como académicos, como docentes,
a buscar y a encontrar organizaciones que nos apoyen en esto. Y digo, yo estoy viendo ahorita la herramienta que mostró Catalina, y la verdad, ¿qué más podemos pedir? O sea, algo que nos ayude a saber si la información que están presentando es válida o no. Muchísimas gracias, Alicia. Y tenemos muchas más preguntas, pero vamos a irnos un poquito más rápido para llegar a más de ellas. Por aquí nos preguntan... Ay, son preguntas un poco difíciles. Por aquí nos pregunta José Alfonso, escuchando a su paisano, el famoso periodista Rubén Luengas, que afirma con mucha base que el mayor creador de fake news es Estados Unidos, ¿qué opinas? Pues es que es cierto. O sea, tuvimos una campaña de desinformación durante la campaña de Donald Trump. No es que no existiera, pero también hay medios que trabajan justamente para verificar la información. Por ejemplo, no sé si se ha hecho el ejercicio de si, no sé, fue el año pasado, estoy tratando de recordar que Trump, y que creo que fue en el estado de la Nación, que justamente los medios, Univisión, por ejemplo, el New York Times político, se dedicaron justamente a verificar la información por minuto de lo que iba diciendo en el discurso. Entonces, sí, puede ser que sea el mayor productor de fake news, pero resulta que también hay medios en el mismo país que se preocupan por verificar la información. Y creo que cada vez hay más medios que lo hacen. O sea, que lo hacen de esta manera, con este rigor, no porque no se hiciera antes, simplemente porque ahora es indispensable, porque ya no nos tragamos todo lo que nos dicen. Y esa es la gran diferencia. Muchísimas gracias. Y una última pregunta por aquí es de Claudia Verónica. Dice, ¿se contempla alguna sanción por la difusión de fake news? ¿Hay algún marco legal? Pues no, que yo sepa, no. O sea, existe este derecho de réplica cuando tú dañas a la persona, pero, y justo tuvimos un caso de un periodista que publicó una columna sobre un gobernador del norte del país, y el gobernador lo llevó a las instancias legales, y que el periodista tenía que pagarle una cantidad estúpida de dinero. El caso ya llegó a la Suprema Corte de Justicia, y entonces es muy probable que se invalide porque en realidad no estaba mintiendo. Entonces, al final, pues cuando no mientes, cuando tú tienes cómo comprobar que la información que estás presentando es real, pues no hay manera. Pero cuando no tienes cómo corroborar esa información, y cuando la presentas y la gente la compra, tampoco hay un castigo. Eso es lo curioso, que cuando dices la verdad puede ser que tengas un castigo, pero cuando no la dices, pues no hay una sanción. Por lo menos en México no la hay. Y entonces las redes sociales, eso sí, el castigo social es importante, particularmente en Twitter, en Facebook, en Twitter particularmente. Y entonces ese es el castigo social, te bloquean o te atacan, te crean un hashtag, y entonces, pero no pasa nada. O sea, nadie se muere por un hashtag, ¿me explico? Muchísimas gracias, Alicia. Y por aquí hay un par de preguntas específicamente para Catalina. Por ejemplo, Mirna González pregunta desde El Salvador si se puede hacer el mismo análisis con Turnitin Similarity. Unmute. Iba a hablar aquí yo sola conmigo misma. Claro, sí, efectivamente, nuestros productos Turnitin Similarity, Turnitin Feedback Studio, Turnitin Originality Check y Authenticate, en cualquiera de ellos se puede hacer la revisión con respecto a cantidad, calidad de la información. No en todos se pueden utilizar las etiquetas y se pueden utilizar las rúbricas, eso sí es específico de Turnitin Feedback Studio, pero mirar de dónde provienen las fuentes, mirar la proporción de fuentes, revisar, ir a mirar, por ejemplo, la página web, hacia dónde nos dirige ese enlace. Eso sí se puede hacer con cualquiera de nuestros productos para verificación de similitud, de manera que la respuesta, esta fue la respuesta larga, la respuesta corta es sí, definitivamente. Muchísimas gracias. Y por aquí otra pregunta específicamente para ti, Cata. ¿Hay una tendencia al parafraseo para que el porcentaje sea menor? Ahí quizá no se evidencia de dónde viene la información. ¿Qué se puede hacer? Bien, ahí hay dos cosas interesantes. Una,
si un estudiante está parafraseando, pero no muy bien, ¿y a qué me refiero con parafrasear no muy bien? El estudiante conserva la estructura del texto y cambia 2 o 3 palabras por sinónimos. En ese caso, nosotros sí podemos hacer la detección, porque se está conservando la estructura y la esencia del mismo párrafo, entonces nosotros le vamos a mostrar, vea, este párrafo es igual a este, excepto por estas 5 palabras. Ok, entonces en ese caso, pues sería muy fácil hacer una detección de fuentes. Ahora, cuando es una paráfrasis que está hecha adecuadamente, ¿y a qué me refiero adecuadamente? Efectivamente, la persona que escribió tomó la idea, la recreó, la interpretó de manera adecuada. Obviamente nosotros no podemos identificar la fuente específicamente, porque pues hay tantas maneras de escribir una idea como autores. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo una formación de buenas prácticas de los estudiantes, mientras más pequeñitos, con los más pequeñitos empecemos mejor. Pero si estamos haciendo una formación de buenas prácticas en términos de respeto a los derechos de autor, de citación, buenas prácticas de citación y de referenciación, el estudiante, aun cuando hizo aun cuando parafraseó adecuadamente, debió poner la cita. Y en ese caso, entonces, vamos a poder ir a buscar la cita que el estudiante utilizó para ver y debe estar en la lista de referencias adicionalmente. Entonces, podemos ir a buscar con esa información que el estudiante mismo nos está dando, si es una fuente confiable o no. Pero finalmente esto todo se vuelve un asunto de conciencia y de formación permanente de ese sentido crítico de los estudiantes. Muchísimas gracias. Y justo por aquí hay un par de preguntas que son pues relevantes justo con eso. Y dice, una pregunta para ambas. ¿Qué estrategias nos recomiendan para motivar a los estudiantes a utilizar buenas fuentes de información, para estimularlo con estrategias distintas a penalizar en las revisiones o en la nota? Si quieren, contesto primero. Lo interesante sería, sin importar que sea un tanto lúdica la actividad, hacer un juego en clase. ¿Y qué pasaría si tú dañas a la otra persona por compartir información falsa? Que además sucede, digamos, a nivel bachillerato y en la universidad, particularmente en los primeros años, es algo normal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando dañas la imagen de otra persona? Entonces, si hacemos una actividad en clases que nos permita que ellos entiendan por qué es importante verificar la fuente de la información, creo que nos podría servir de mucho. Y bueno, para complementar y definitivamente el análisis de la parte ética de compartir información es absolutamente importante. Y lo que dar con diferentes lecciones, con diferentes actividades que le permitan a los estudiantes escoger. Entonces, actividades como, por ejemplo, ellos mismos calificar la veracidad de o la confiabilidad de las fuentes, ¿cierto? Hacer un ejercicio de, bueno, miremos estas fuentes, ¿ustedes qué opinan? Nosotros tenemos, de hecho, un convenio, y déjenme, voy a poner por aquí Google normalito, para mostrarles con una herramienta funciona mejor en español que en inglés. De hecho, ahí está. Entonces, se llama NewsGuard. Y nosotros tenemos un convenio con ellos. Entonces, lo que hace es que le pone, cuando yo pongo aquí, y puse COVID-19, obviamente, un tema que me preocupa tremendamente como a todos, y lo que hace es que le pone acá un iconito a las páginas, entonces nos las pone como aquí en verdecito o en rojo, y nos da información sobre la credibilidad y la transparencia de las páginas. Esto es una cosa que ustedes pueden descargar. Entonces, este ejercicio para hacerlo con los estudiantes, como ustedes miren una fuente y ustedes califiquen unos criterios parecidos a esto, si efectivamente publica con frecuencia contenido falso, si recoge la información responsablemente, si cuando muestran un error lo corrigen. Ese tipo de criterios que nos están hablando de la credibilidad y transparencia de una página, que los estudiantes hagan ese ejercicio con páginas que ellos consultan normalmente, por ejemplo. De manera, de nuevo, que lo que estamos haciendo es fomentar el espíritu crítico. Ahí vale la pena, y para los que enseñan en inglés, por ejemplo, para los que enseñan en educación secundaria, también vale la pena que revisen en nuestra página web en inglés. Hay muchos recursos sobre lecciones
particularmente para estudiantes más jovencitos, de cosas que pueden hacer en clase para fomentar que los estudiantes sean críticos con respecto a la confiabilidad de las fuentes. Entonces les recomiendo que vayan a los recursos en inglés también, que van a encontrar ahí diferentes tipos de actividades que pueden ser como cosas como esta, como que ellos mismos hagan el ejercicio de evaluar fuentes, a ver si les da lo mismo al uno que al otro. Yo le califiqué a esta página tanto, ¿usted cuánto le calificó? Cosas de ese estilo, como para que ellos se vayan acostumbrando a ese tipo de cosas. Entonces por ahí les recomiendo que hay varios ejercicios y bueno, hay bastantes recursos en internet de páginas confiables que pueden utilizar para utilizar en sus clases, valga la redundancia. Muchísimas gracias, Cata. Y con esta pregunta concluimos porque se nos acabó el tiempo de nuestro webinar el día de hoy, pero quisiera primero que nada agradecer a todos ustedes, asistentes, por estar aquí con nosotros, recordarles que les enviaremos el video de esta sesión, así como un enlace para tramitar su constancia de participación únicamente a los que pudieron conectarse en vivo con nosotros el día de hoy. Y también agradecerles muchísimo a Alicia y a Catalina por estar con nosotros, por compartir su conocimiento, por abrir un poco de lo que ustedes saben con toda nuestra audiencia y agradecerles por siempre estar dispuestas a compartir. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Al contrario, espero que no sea la última vez que tengamos oportunidad de compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Cata. Gracias, Alejandro y Jessica. Y muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen resto del día. Hasta luego. Muchas gracias.